Dos minutitos más, ¿vale? Para que se terminen de conectar todos. A ver si llega más gente. Dos minutitos más, ¿vale? En lo que llegan las demás personas. Ahorita estuvieron en la clase pasada. Ambos estuvieron en la clase pasada. Nos quedamos viendo en la última, vimos números compuestos, números primos, que es una suma, bueno, son propiedades de la suma del producto. La última propiedad que vimos fue la de propiedad distributiva y la relación de orden. Si estuvieron los dos, esto déjalo pongo con otro color. Maestro tiene el micrófono apagado. Ok, no me había dado cuenta, gracias. Ambos estuvieron en la clase pasada. Sí, Ok, Sí. entonces lo último que vimos, estuvimos viendo números primos, números compuestos, suma, productos, bueno, sus propiedades, conmutativa, asociativa, elemento neutro y inverso aditivos o ley de cancelación, que es lo inverso, ¿no? De la suma del producto. La propiedad distributiva que ya es con el producto suma, o sea, lleva implícita las dos operaciones. Y lo último también fue lo de la relación de orden, ¿no? Menor que, mayor que. Aquí tenemos algunos, bueno, pusimos algunos ejemplos de los que están en nuestro formulario que les proporcioné de la ley del orden. Vimos que ciertas condiciones se cumplen cuando se cumplen no solamente teniendo mayor igual que, algunas sí cumplen igual con igual o igual menor o igual mayor. Esto fue el último que vimos, no tenemos duda con ello. Creo que también en esa clase pusimos aquí tres ejemplos de enumerar los elementos de los siguientes conjuntos. Estos siguen siendo problemas, o sea, de teoría de conjuntos. Nos pusimos tres ya como actividad complementaria, ¿no? Porque ya terminamos de ver todas las operaciones de teoría de conjuntos y vimos todas las propiedades de los conjuntos. Entonces ya de ahí no debe de haber problema. Aquí el ejemplo uno dijimos A es el conjunto de los elementos de X, tal que X es una vocal de la palabra palabra. Si es una vocal de la palabra palabra, ¿cuál sería el resultado? O sea, aquí nos dice enumera. Aquí está, este se enumera. Al inicio dijimos que cuando nosotros enumerábamos, por ejemplo, el grupo de los naturales, ¿se acuerdan cuáles son? Son todos los positivos. Y habíamos puesto uno, 2, 3, 4 y así hasta el infinito, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo esto es enumerar, colocar lo que pertenece al conjunto.
Entonces aquí solamente me están diciendo X es una vocal de la palabra palabra. Y la única vocal que hay en palabra es la A. Entonces, al enumerar el conjunto, lo único que debemos de poner es entre llaves la vocal A. Ese es el conjunto A. Ay, se está conectando los demás, qué bueno. Y luego aquí dice X, el A es el conjunto de los elementos de X tal que X es la cara de una moneda. ¿Cuántas caras tiene la moneda? ¿Cuáles son todas las posibilidades que puede ser X? Vamos a ponerle águila y sol, ¿no? Para no poner cruz ni nada. Vamos a poner águila y sol. Igual, nada más estamos enumerando los elementos, todos los posibles valores que puede tomar X dentro del conjunto que cumplan esta condición. Es la carta de una moneda. Solamente puede tomar dos, águila, sol. Así numeramos este conjunto. Y el otro nos está diciendo que A es el conjunto de los elementos de X tal que X pertenece al conjunto de los números enteros en negativos. Cuando aquí decimos números enteros negativos, ¿cuáles son? ¿Me podrían decir cuáles son estos números? Si yo los quiero, no sé, numerar igual, ponerlos dentro de un paréntesis, qué valores tomarían? ¿Ninguna idea? Si nosotros queremos recordar en conjuntos, los números naturales son todos los positivos, números enteros, negativos, cero y positivos. Entonces aquí estamos diciendo que nuestro grupo es enteros negativos, entonces solamente es a partir del menos uno a la izquierda de la recta numérica hacia el infinito, ¿no? Entonces todo es menos uno, menos 2, menos 3, menos 4 y así todos, ¿no? Por eso X pertenece al conjunto de números enteros negativos. Y aparte hay otra condición. También X debe de estar dentro del rango de una relación de orden. Esta relación de orden dice menos 10 debe de ser menor que X, pero X debe de ser menor que 10 positivo. Si yo pongo en la recta, vamos a hacer una recta para ver esta relación. Así. Yo aquí pongo el menos 10. Menos 9, menos 8, menos, menos 8, menos 7, menos 6.
Bueno, esta es mi recta que dice de menos 10 a... De menos 10 a 10. Aquí yo tengo dos condiciones. Una condición, x debe estar solamente, o debe de pertenecer a los números enteros negativos. Esos números enteros negativos dijimos que es del menos 1 al infinito, hacia el lado izquierdo de la recta. Entonces, aquí solamente pertenecemos de aquí hasta acá. Y luego, bueno, de aquí al infinito, ¿no? Pero tenemos otra condición. Menos 10 debe de ser menor que x, o como lo quieran ver, x debe de ser mayor que menos 10. Recordamos que habíamos dicho que entre un número más grande, o sea, un número negativo sea más grande, más pequeño es en cuanto a valor. eh, Nosotros más nos vamos alejando cada vez más del cero, tenemos cada vez menos, entonces por lo tanto va a ser menor ese número. Entonces si nosotros queremos que x sea mayor que menos 10 o que menos 10 sea menor que x, como lo quieran ver, entonces nosotros no debemos de tomar este valor de menos 10, ¿ok? Y solamente debe pertenecer a los números enteros negativos. O sea, a mí no me importa si aquí está el menos 9.5 y todos esos, no, no, esos son racionales, por lo tanto no me importan, solamente me importan los enteros, ¿no? Entonces yo no debo de tomar el valor de menos 10, yo solamente debo tomar el valor de menos 9 para que sea más grande x que menos 10. Y después nosotros tenemos que tener que x debe de valer menor que 10. Nosotros no podemos tomar ningún valor de aquí y aparte ya lo teníamos explícito en la primera condición, ¿no? Entonces, estos valores que nosotros tenemos aquí, esto es a lo que nosotros tendríamos de conjunto de A. Entonces, simplemente nuestra respuesta sería esta. Menos 1 al menos 9. ¿Alguna duda con eso? No. Ya son 5 personitas. Está bien. Bueno. Nadie, todos estaban en la clase pasada, ¿verdad? Para que no le tengan que tomar screenshot a los últimos apuntes. Bueno, entonces aquí estábamos nosotros viendo conceptos generales, ¿no? Ese es nuestro tema principal. Sí, son conceptos generales de lo que estamos viendo sobre álgebra. Un concepto de un número racional, o el concepto de divisibilidad, nosotros lo establecemos a partir de números enteros. Y es básico en la definición de los números racionales. Es decir, si nosotros tenemos, vamos a poner aquí números racionales. Si nosotros tenemos dos números enteros
Y estos vamos a ponerle que sea A y B. Dos números enteros, uno A, uno B. Que deben de ser distintos a cero. Esto es una condición. Si se dice que nosotros dividimos a A, lo que se denota así como A sobre B, ¿ok? Si existe un número entero o de los enteros tal que B va a ser igual a con C, también se dice que es un factor o divisor y que es un múltiplo de... Es un factor o un divisor de A y se dice que es un múltiplo de C. Para no... Eso es la definición en general. Es de un número racional. Pero, o sea, con esta definición, los números racionales son todos aquellos que resultan de un cociente entre dos números enteros. ¿Ok? No, no hay otra explicación. Si tú me dices, oye, pero entonces yo no, yo también puedo obtener de números no enteros, por ejemplo, 1.5 y dividirlo entre 2.5 y esto me va a dar otro cociente. Pero estos dos números no son enteros. Sí, pero yo te digo, bueno, es que este tú lo sacas de dividir 3 sobre 2, por ejemplo. Entonces estos sí son números enteros. De este sacaste este. Y de este, por ejemplo, otro sería 5 entre 2, ¿no? Este sacaste este. Entonces vienen siendo números complejos. Resultan eh, de operaciones anteriores. Entonces, los números racionales son todos aquellos que resultan de un cociente entre dos números enteros. ¿Ok? De manera intuitiva, pero vienen nosotros de la que nosotros tenemos la necesidad de cuantificar una parte del todo, porque no siempre va a ser todo entero, o sea, no siempre tenemos precisamente o exactamente el de todo. Entonces nosotros queremos cuantificar todo, o sea, de la forma más precisa posible. ¿Ok? Como ya lo vimos anteriormente, para teoría de conjuntos, nosotros podemos escribir a los números racionales con el símbolo Q. Entonces, Q es el conjunto de los elementos de un número entero A o un número entero B. O sea, es la división de A sobre B. Estos son los elementos. Todos los elementos que componen a Q son fracciones. Tal que A y B pertenecen a los números enteros negativos, el neutro y positivos. Pero B, en esta condición de esta parte de esta división, B debe ser diferente que cero. Eso es importante. O sea, aquí nos está diciendo que sí pertenece a los números enteros, que dijimos que enteros es negativo, el neutro y positivos. Pero hay otra condición que me excluye a B, entonces para B este valor no va a tener. Solamente A sí lo puede tener y el único que no es B, ¿no? Eso es en teoría de conjunto, las condiciones que debe de cumplir los elementos de este conjunto. ¿Ok? Ya los irracionales, ya también lo había mencionado, me parece. Los irracionales, estos son los irracionales. Aquí es una epsilon pero tachada. Hemos dicho, son números que no pertenecen a los racionales. Es decir, estos números, si se acuerdan, la definición de los racionales es el cociente de entre dos números enteros. ¿Ok?
eso es una composición de estos números, pues los irracionales son todos los números que no se forman de números del cociente de la división de dos números enteros. Es lo contrario. Por lo tanto, si todos los que pertenecen a este grupo no pueden estar en los irracionales, entonces por eso no pertenecen a los irracionales, los elementos de este conjunto de los irracionales. Y los reales ya nada más es la unión de Q y de I, racionales con irracionales. Y eso complementa a todos los números. Por eso son los números, el conjunto de números reales. Espero que les haya quedado claro las definiciones de los conjuntos, sí, de los conjuntos numéricos. Porque una cosa es ver teoría de conjuntos y otra solamente el conjunto numérico. El conjunto numérico es este. Es por lo que se componen o en qué están clasificados los números, ¿no? Específicamente en números. Ok, bueno. Mm, ¿Qué más? Algunas propiedades, o bueno, sí, operaciones fundamentales, así como lo de la operación de suma, resta, multiplicación y división en los números racionales, son cerradas. ¿Qué quiero decir con cerradas? El resultado de una operación con cualquier par de números racionales dará como resultado un racional, así como yo se los puse hace rato. O sea, si nosotros nosotros tenemos 1.5 entre 2.5, que estos son en números racionales, este es un número racional. Y entonces este va a ser el cociente de dos números racionales y nos van a dar como resultado otro, otro número racional. Un número racional. Por eso se dice que son cerradas. ¿Ok? Si nosotros vamos a poner un ejemplo. Y este ejemplo nos sirve para que nosotros veamos eh, cómo es que cómo es que se deben de comportar las fracciones en en sus operaciones. En el formulario sí vienen algunas, más bien no vienen algunas, vienen todas las fracciones. Ahí viene cómo puedes escribir alguna fracción y sigue siendo lo mismo. Viene la suma de y resta de fracciones, multiplicación de fracciones, división de fracciones. ¿Ok? Pero esta de aquí, esta A sobre B y C sobre D, viene de la propiedad distributiva que nosotros ya hablamos en la parte de aquí arriba. Propiedad distributiva del producto suma. Con algunas de las otras y muchas propiedades de las operaciones. Pero nada más es para que ustedes vean de dónde salen y pues que son importantes, pequeñas, se podría decir pequeñas y lógicas fórmulas o propiedades, pero son importantes que las tengan concisas para que puedan ustedes saber qué es lo que están diciendo con ello. Nosotros vamos a poner dos ejemplos. Vamos a poner sean A y B, C, D. Estos van a pertenecer eh, números racionales, no importa, sí, van a ser números racionales. Voy a ponerlo así para que se vea así. A sobre B
y voy a poner C sobre D. Van a ser números, van a pertenecer a los números racionales. Ok. Y aquí también voy a poner otra condición que B y D deben de ser diferente de cero, que es una condición de los racionales, ¿no? Ok. Entonces, si yo hago la multiplicación de A por B y hago la multiplicación de C por D, ¿cuál sería este resultado? Si nosotros recordamos, esto se puede acomodar de muchas maneras esto de aquí. Nosotros tenemos algunas propiedades que se acuerdan cuando dijimos que podemos escribir A por C y es lo mismo que poner C por A, ¿ok? En la ley distributiva nosotros vemos que una multiplicación nosotros ponemos por cada factor, ¿ok? Entonces si nosotros multiplicamos esta parte de aquí y lo hacemos por partes para ver por qué en sí se hace de forma directa, veámoslo. Veámoslo con números normales. Si nosotros tenemos un número A, bueno, no A, no, 4, y lo voy a multiplicar por un medio. Lo correcto aquí es decir, 4 lo voy a multiplicar por 0.5, ¿no? Para ponerlo todo en números y no en fracciones sería eso. Y 0.5 es la mitad, entonces yo lo voy a estar dividiendo, esto va a ser 2. Lo que está pasando aquí es que yo estoy multiplicando o estoy transformando este en fracción. 4 sobre 1 sigue siendo 4. Entonces yo estoy multiplicando los enumeradores y los denominadores de forma directa. 4 por 1 y 2 por 1. Entonces estos son 4 medios, que es lo mismo que 4 sobre 2. 2. Es exactamente lo mismo. Aquí lo podemos hacer hasta por partes. Igual primero multiplicamos a A, lo multiplico por C y por D. Aquí yo transformo a A, la transformo en enteros, o sea, en fracciones. A sobre 1 sigue siendo la A. A va a multiplicar a C, va a ser AC y 1 por D. Entonces me queda como resultado AC y D. Eso fue la multiplicación de A. Ahora voy a hacer la multiplicación de la división de B. Sería 1 sobre B, que multiplica a, C y D. Entonces, este uno va a multiplicar el denominador y este con el denominador y nos va a dar uno que multiplica a C, B que multiplica D, BD. ¿Ok? Entonces simplemente la multiplicación de fracciones de números racionales, la multiplicación de números racionales se hace de forma directa. Ok.
Si nosotros, esto es el ejemplo número uno, ¿no? Ejemplo número dos de otra cuestión sobre ese tipo de ejemplos. Si yo pongo sobre D, A sobre D, no, A que multiplica a D y le voy a poner B que multiplica a D. ¿Cuál sería el resultado? ¿Alguien podría decirme el resultado de esto? Siguiendo lo que ya hemos estado hablando sobre ley de exponentes, propiedades de algunas, de propiedad de la suma, del producto. Estamos de acuerdo que si nosotros seguimos con lo de las propiedades, nosotros de aquí explicamos cómo llegamos, de esto cómo llegamos a esto. Entonces yo también puedo explicar, deberíamos de poder explicar cómo de esto puedo yo pasar a esto, ¿no? Es simplemente todo lo contrario. Entonces, nosotros aquí por comodidad vamos a separar y vamos a formar dos números racionales, no solamente uno. Vamos a descomponer este número racional en la multiplicación de dos racionales. Si nosotros ponemos A que divide a B, vamos a tener que colocar a D que que divide a D. ¿De acuerdo? Y tenemos ley de exponentes. En la ley de exponentes, nosotros si recordamos en una división, estas son fórmulas que ustedes, bueno, son sí, propiedades que ya se deben de aprender, son propiedades de las operaciones matemáticas que ya están escritas. Estas sí se las tienen que memorizar. Estas sí no hay de otra. Son pocas y son importantes, pero sí son pocas, ¿no? No son como tal muchas de las propiedades de la aritmética. En una división, cuando nosotros tenemos una base igual a sobre a, las potencias de esta base se van a restar. Entonces, yo aquí tengo d a la 1 porque dijimos que d a la 1 siempre un número elevado a la 1 es la base. Entonces, d elevado a la 1 es d. Entonces, si yo coloco d que divide a d, entonces aquí voy a colocar d de 1 menos 1. Y esto me va a dar como un resultado de d a la 0. Y todo número elevado a la 0 me va a dar un 1. Siempre y cuando a sea diferente que 0. ¿Ok? Entonces, d a la 0 me va a dar 1. Es por eso que cuando yo digo voy a dividir 1 sobre 1 o voy a dividir 4 sobre 4, es por eso es que decimos que esto es un 1. Porque en sí lo que estás haciendo tú es ley de exponentes. 4 a la 1 y 4 a la 1. Entonces tú estás 4 a la 0. Y esto por eso da un 1. Entonces exactamente lo mismo con esto. Entonces si esto de aquí se me hace un 1, solamente me va a quedar como resultado a sobre b que multiplica a 1. Pero estamos de acuerdo que ya no lo podemos escribir, es un 1. Entonces el resultado simplemente va a quedar a sobre b. Y me van a decir, a lo mejor es lógico, sí, sí es lógico, pero hay que saber que tener bien claro de dónde viene esto, por qué lo estás empleando, para que después ya tu cabeza ya trabaje en automático, no tengas que pensar en todo esto y ya debes de saber, yo puedo hacer o yo puedo acomodar esta ecuación, por ejemplo, una ecuación, pues la acomodo así y no estoy rompiendo ninguna regla matemática. Todo lo que estoy haciendo es válido
y por lo tanto a lo mejor pues así les ayuda a resolver más fácil un problema. Ok. Esta es una condición, se puede decir que es una condición. Si yo tengo, por ejemplo, A sobre B, que es igual a AB es CD. Para no salirme de los que yo ya puse aquí, estos de aquí. Yo tengo esta condición. A sobre B es igual que que C sobre D. Estos deben ser diferentes que cero, ya está establecido. Entonces, aquí vamos a establecer, yo les voy a colocar, esto va a ser verdadero siempre y cuando solamente si A, ay, no escribe, A por D o AD, que ya sabemos que esto es una multiplicación, ya también lo expliqué, AD es igual a C por B. Si esto es, les ponen esto, esto también se debe de cumplir. Igual con propiedades distributivas. Yo una vez se los expliqué, no sé si les dije, a mí lo más sencillo es decir que yo voy a pasar de un lado, o sea, de un lado vamos a pasarlo al otro, pero con operación contraria. Si está sumando, restando, está multiplicando, dividiendo, si eh, eh, está en un radical, sacamos potencia. Aquí, si yo lo quiero explicar con las propiedades distributivas, nosotros teníamos una ley de cancelación o se le llamaba el inverso de multiplicativo, ley de cancelación. En la ley de cancelación nosotros teníamos que en todo, en toda multiplicación, nosotros que tengamos el valor de un lado al otro, vamos a eliminarlo. O sea, se va a eliminar, va a ser el contrario. Así como también los inversos aditivos. Existe toda menos x de los números reales que pueda eliminar y hacer cero a un número. Entonces exactamente lo mismo en la ley de cancelación. Hay cualquier número para que se cancele, se elimine. Que sigue, es ese mismo número pero en inversa, ¿no? Aquí sería el de uno menos x. En este caso es exactamente lo mismo. Si yo aquí de este lado yo quiero hacer el inverso de la división, yo tengo que agregar a sobre b y yo a esto lo tengo que multiplicar por b sobre 1 para que esto me dé b por a sobre b. Y ya vimos que si esto yo lo coloco como b sobre b por a y b sobre b ya supimos que es un 1. Entonces aquí nada más me va a quedar como resultado a. ¿Ok? Yo multipliqué a sobre b por b sobre 1, o sea, solamente la multipliqué por b. Y estamos en una ecuación y esta ecuación tiene este símbolo de igualdad. Este símbolo de igualdad establece que si yo hago sumo, resto, multiplico, lo que sea, yo agrego un número, estamos de acuerdo que para que prevalezca esta igualdad debemos agregar exactamente lo mismo del otro lado. Entonces, yo voy a tener que agregar esta b y la voy a tener que multiplicar por c sobre d. C sobre d.
Entonces es exactamente lo mismo, ya no voy a escribir esto. Si ustedes tienen alguna duda deben de repasarlo. Ya es para que ustedes lo tengan en su cabecita rápido, o sea, que ustedes ya lo hagan rápido y decir, ah, bueno, entonces esto nada más es BC sobre D. No necesitan estar escribiendo todo, ¿no? Porque es una pérdida de tiempo y de lápiz. Entonces esto es BC sobre D y esto es A. Entonces yo voy a colocar que A va a ser igual a BC sobre D. Si se dan cuenta de dónde tenemos que, para la explicación de por qué se pasa lo que yo les decía nada más de, nada más se pasa multiplicando, se pasa dividiendo. Tiene su explicación. Simplemente la sencillo es decir, se está dividiendo, pasa multiplicando. Y ya nada más me queda A por B que es igual a B por C. Entonces por eso cuando nosotros tenemos esta expresión de dos números racionales deben de cumplir los números, bueno, el producto de esos números. Espero no ir tan rápido, espero que se me vayan entendiendo. Ya saben que si tienen alguna duda o que les aclare algo, no duden en decirlo. Oh, no estaba viendo, yo no estaba. Órale. A ver, Fabián. No estabas, eso fue al inicio de la clase, ¿no? Fue cuando pregunté que si tú estabas para lo de las propiedades otras de elementos de la propiedad de suma producto. No había visto el chat, perdóname. No estuve en la clase pasada. Ahorita, al final, me recuerdas para que le tomes capturita a lo que hicimos, ¿no? Le des una repasada tú ahí, una leída rápida. Porque en sí es poquito lo que escribo, ¿no? Es más como que la explicación, pero trata de tú de verlo y si tienes alguna duda, mándame mensaje y te la resuelvo. Los demás espero que también no estén ahorita, tal vez son confusas en el sentido de que te las tengas que recordar así como tal. Por eso esto es la explicación de dónde vienen, pero ustedes ya pueden usar estos tipos de métodos, ¿no? O sea, algo más sencillo de recordar y que aplica a todo. Otra, 1, 2, 3, 4. Otro ejemplo sería decir A que divide a B y le vamos a sumar C sobre D. Esto es una suma de fracciones, de números racionales. Con formulario ya sabemos la respuesta, ¿no? Ya sabemos, pues esto sale así, 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 así. Pero supongamos que es algo un poco más complejo, un poquito más... O está muy sencillo decir, pues 4 sobre 3 más 3 sobre 7, ¿no? Nos vamos a nuestro formulario y decimos, bueno, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a nuestro formulario y ponemos nuestro valor, ¿no? Ponemos este por este por este.
y colocamos exactamente las letras con donde corresponden y es nuestro resultado, ¿no? Ok. Pero entonces, aquí nosotros vamos a hacer una cosita. Vamos a determinar este resultado, este, vamos a determinarlo con, con propiedades de suma y producto y la propiedad distributiva. ¿Estamos de acuerdo? Ya vimos que esto es como si tuviéramos A que multiplica a 1 sobre B. Es exactamente lo mismo. Si tú escribes esta fórmula así, A1 por B, es exactamente lo mismo de A sobre B. Ya vimos también por qué, porque se multiplican directamente los numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. Aquí completamos la A, ¿no? Entonces, si yo coloco esta parte así, 1 sobre B, este 1 sobre B, estamos de acuerdo que está multiplicando a A, y este 1 sobre B es la inversa de B. Esto es igual, es ley de los exponentes. Cuando nosotros tenemos una exponente negativa, cuando nosotros tenemos a la menos r, es exactamente lo mismo que la inversa y se pasa la exponente, se pasa con el signo contrario. Si aquí tenemos la resta, acá va a pasar ya como una suma. ¿Ok? Entonces, para esto, yo voy a tener que a, si aquí yo tengo 1 sobre b, estamos de acuerdo que b está elevado a la 1. Entonces, si yo lo quiero escribir esto como de otra forma y que lo quiero escribir como su exponente, voy a tener que colocar b a la menos 1. ¿De acuerdo? Esa es otra manera de expresar una división. Y viene siendo exactamente lo mismo, no cambia en nada. Nada más que para esta, yo lo quiero colocar así, estamos de acuerdo que yo también puedo colocar en en este costado. Yo también puedo colocar C que multiplica a D a la menos 1. Es exactamente lo mismo. Entonces, ahora, si yo quiero colocar, si yo quiero colocar esta parte con la con la propiedad distributiva, ¿se acuerdan cuál es la propiedad distributiva? La propiedad distributiva decía que x por y más z va a ser lo mismo que tener xy más xz. Multiplicar por cada uno de los factores. Entonces, aquí yo voy a colocar esta parte, la voy a colocar de manera diferente. Y voy a decir, bueno, si yo quiero sacar en factor, colocarlo de tal manera, esto de aquí se podría decir que es como si tuviéramos x que multiplica a y más z. Y esto va a ser igual a x más xy más z. Xz. Entonces, yo tengo esta parte de aquí, aquí. Esto de aquí está aquí. Está, está separado. Si yo quiero pasar de esto, yo quiero pasar a esto de acá, ¿cómo se les ocurre? Yo aquí voy a tener solamente a y a C de un lado. A más C más C.
Entonces yo voy a sacar a B y a D. Voy a tener B1 que multiplica a C a la menos 1. Pero si se dan cuenta, esto todavía no está completo. Esto de aquí es como si fuera nuestra X, ¿no? Esta de aquí es como si fuera nuestra y esta de aquí es como si fuera nuestra Z, ¿no? Hasta aquí todo claro. Entonces luego que yo le multiplique X por Y, me va a dar, me debe de dar XY, ¿ok? Pero yo no estoy cumpliendo que sea exactamente lo mismo que esta parte. ¿Por qué? Porque si yo multiplico X por Y, en este caso X por Y, que esto sería X, que es todo esto, esto de aquí. Y lo voy a multiplicar aquí por A. Estamos de acuerdo que aquí me sobra algo. Aquí yo tengo B a la menos 1, esto es a la menos 1, y aquí yo tengo a una C de más. Entonces, para que nosotros cumplamos con esto, vamos a eliminar esta dividiéndola entre C a la menos 1 para que se eliminen. ¿Estamos de acuerdo? Porque C a la menos 1 sobre C a la menos 1 va a ser igual a C a la menos 1 menos menos 1. Esto va a ser igual a C a la menos 1 de menos por más. Digo, menos por menos más. Menos 1 más 1, 0. Y C a la 0, 1. Entonces, yo lo que tengo que hacer es agregar en esta parte de aquí A sobre C. A sobre C a la menos 1 y C. Este es B y D. No sé por qué le puse C. Estamos de acuerdo que eso es una D. Luego mi dislexia no me da, ¿no? Aquí voy a poner D a la menos 1 y C a la B menos 1. Entonces ahora sí, cuando yo multiplique esto de aquí por esto de aquí, ya no va a haber problema. Estamos de acuerdo. ¿Todo bien, todo correcto? O sea, hasta aquí no se me han perdido. Todo bien. Entonces, esta parte de aquí, estamos de acuerdo que aquí yo tengo negativa. D a la menos 1. Entonces este D a la menos 1 va a pasar arriba como es su inversa. Así como nosotros podemos tener A de exponente a la negativa, también puede ser lo mismo al revés. 1 sobre A la menos R. Entonces a la hora de pasarla arriba me va a quedar como D a la 1. Entonces esto va a multiplicar a A que multiplica a D y aquí va a ser más C que multiplica a B. Y esto va a estar multiplicado por B a la menos 1 que multiplica a D a la menos 1. Después, esto de aquí yo lo voy a escribir un poquito más familiarizado y lo voy a poner así. BD, BD a la menos 1. Profe, una disculpa, me tengo que retirar. Tengo mucha tarea pendiente. Que tenga buen fin de semana. Sí, no te preocupes, Sofía. Cuídate.
Bueno, entonces ahora sí, esto ya quedó acomodado de tal manera que sea así como lo que teníamos, XY, XZ y esto va a ser X nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a multiplicar este por este, cada uno de los factores, y nos va a quedar A D. Estamos de acuerdo que esto de aquí, está en negativo. Yo lo puedo pasar abajo, ¿no? Porque está con potencia negativa, yo lo puedo pasar como su inversa y me va a quedar, aquí se va a poner, multiplicamos este por este y este por este. AD BD más CB sobre BD. Este va a ser nuestro resultado final de hacer esta sumatoria. Y es exactamente lo mismo que nosotros tenemos en el formulario, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí está. Exactamente lo mismo. AD más menos. Aquí es más menos porque depende cómo tú lo quieras poner, si es una suma o es una resta. Nosotros en este caso teníamos un más, por eso colocamos más, ¿no? Si hubiera sido menos, pues colocamos el menos. AB, AD más BC. AD más BC. Sobre y se dividía entre BD o BD, BD. BD, BD. Tienen tienen el mismo denominador, es exactamente el mismo, entonces nosotros podemos colocar AD más BC sobre BD. Siempre que tengamos el denominador se puede hacer esto, ¿no? Ya lo hemos visto, como decir 7 más 8 medios es lo mismo que tener 15 medios, ¿no? De acuerdo. Estas son pues algunas de las propiedades que ya hablamos puestas en algunas operaciones, ¿no? Operaciones fundamentales. División, multiplicación, suma. Nada más, lo único importante de todo esto, o sea, de si me dices, ok, pero mucho texto, o sea, dime qué es lo que quieres que agarre yo de esto. Lo único es de que se deben de aprender eh, o deben de tener en cuenta las propiedades de estas operaciones para que no rompan, no incumplan alguna expresión matemática, porque pues puede llegar a ser de que ustedes están resolviendo cosas y simplemente porque le dicen, es que la operación o la ecuación tienen que acomodarla de tal manera que se pueda hacer derivada o integrada, por ejemplo, ¿no? Y ustedes la quieren acomodar y al final ustedes multiplican o dividen algo que no puede ser cierto, o sea, que está rompiendo estas propiedades, por lo cual va a estar erróneo tu resultado. Entonces es importante a lo mejor cuando estés tú haciendo aritmética, álgebra básica en una operación matemática, es importante tener en cuenta para no romper ninguna ley y tus resultados son pues, correctos. Ok, creo que esto sería todo sobre las propiedades. Espero no tengan dudas. Sí, creo que sí les había dado ejemplos de algún irracional, ¿no? Eh, por ejemplo, un número irracional que pues, ya ustedes ya deben de conocer, ya le deben de haber platicado desde la primaria. Es el número pi.
¿Saben qué es el número denominado pi? O sea, ¿cuál es su concepto? Es muy, es algo complejo. O sea, tampoco es tan cierto el concepto, porque no es tan acertado, pero lo que más se le puede apegar es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Es esa relación que existe entre la circunferencia, o sea, la longitud de una circunferencia, estamos hablando del perímetro, y su diámetro, es decir, la distancia que hay de un lado a otro, que pasemos por el centro. A ese número irracional le vamos a denominar pi. Y sí, o sea, se recuerdan cómo se denota, ¿no? Nosotros con el símbolo algo así, ¿no? Algo así es pi. Y este valor, como es ese cociente, esa división entre la longitud de la circunferencia entre el diámetro. Y esto va a tener un valor de 15, no, de 3.14162255 y no sé qué tantos números. La cuestión está en de que siempre, bueno, más bien no siempre, no va a terminar. Siempre va a estar, o sea, la longitud a la hora de que tú hagas esa división, tú por ejemplo, tú te dé curiosidad, ¿no? Y tú veas, tú dibujes un círculo con tu compás. Dibujes un círculo y tú dices, bueno, voy a agarrar un hilo, voy a, voy a trazar, bueno, con el hilo voy a medir cuánto es del perímetro de la circunferencia, hago el círculo con un hilo, mido el hilo y después mido el diámetro. Hago la división y siempre esa división nunca va a ser exacta. ¿Por qué? Porque tú si tú lo pones en tu calculadora vas a dividir ese número entre el otro número y te va a dar un número con decimales infinitas. Entonces no hay un número tan preciso o exacto de números enteros racionales, o sea, un número racional que sea el cociente de dos números enteros, no hay ningún número que se le acerque y que sea exacto, por eso mismo siempre va a estar con pura decimal. Lo puede redondear, ¿no? Pero como tal ya no es exacto, o sea, miles de décimas, pero sí, sí, no es exacto. Eso es a lo que se refiere a un número racional. Uno, el pi. El segundo podría ser mm, nosotros aplicando la ley de Pitágoras. No sé si ustedes ya lo habían visto. La ley de Pitágoras. ¿Se acuerdan que la ley de Pitágoras establece a un triángulo rectángulo? Vamos a hacer más grande esta cosa. Ah, sí, a un triángulo rectángulo. No sé si lo recuerden del todo, pero hay el teorema de catetos. Y si recuerdan ustedes, el teorema de Pitágoras, nosotros establecíamos que C es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, la hipotenusa, que esta es la C, y en este caso la C va a ser esta de aquí. A y B, que van a ser los catetos. A y B. Entonces, la definición sería, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del cateto de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Esa es la definición del teorema de Pitágoras. Pero entonces, si nosotros aplicamos esto a un cuadrado de una unidad de distancia,
Esto de aquí vamos a decir que es una unidad de distancia, una unidad. Voy a ponerle más que sea un 1, ¿no? Para que no se vea chiquito. Es un 1. Esto de aquí mide 1. Es un cuadrado de 1 por 1. Un centímetro, un metro, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero es un 1. Si nosotros aplicamos esto de aquí, vamos a tener que 1 más al cuadrado más 1 al cuadrado, porque si es un cuadrado todos los lados miden 1, ¿no? Entonces A es igual que B. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y luego le saco raíz. Este va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. Más 1 al cuadrado, 1, 2. Entonces esto va a ser raíz de 2. Y este 2 va a tener un valor aproximado de 1.414 y no sé qué más. Pero así, no va a terminar. Su calculadora te lo puede redondear, pero si lo sacas en una calculadora científica y no lo configuras a que te redondee las decimales, se va a acabar el espacio de tu calculadora y no va a terminar de escribir el número. Porque raíz de 2 es un número irracional. No hay una manera de que con la división de dos números enteros lleguemos a la raíz de 2. Por eso yo puedo poner que a sobre b es aproximadamente igual a la raíz de 2 de cualquier número de esos, ¿no? O sea, yo si quiero buscar dos números que pueda yo escribir raíz de 2 en fracción, no los va a ver, es mejor poner raíz de 2. Por eso nomás voy a poder escribir aproximadamente. Por eso son números irracionales, ¿no? Bueno, ¿qué otra propiedad? Ah, pues la ley, no sé si ya les había hablado y ustedes ya la deben, tal vez ya la deben de conocer. Si no, sí es importante que a lo mejor pues la memoricen igual. La ley de los signos. Para que nosotros, de una manera sencilla, la ley de los signos simplemente establece que la multiplicación y la división de dos números reales distintos de cero es un número positivo si ambos tienen el mismo signo, y es un número negativo si tienen diferente signo. Es decir, para la ley de signos, y esto aplica en multiplicación y división. Es decir, si nosotros tenemos que x, bueno, no, que un número positivo multiplica a otro número positivo, vamos a tener positivo. Si nosotros tenemos que la división de negativo, digo de positivo entre positivo, esto me va a dar positivo. Si yo tengo la multiplicación de un número negativo por otro número negativo, esto es un menos, menos, esto va a ser igual a un número positivo. Si yo tengo la división entre menos, menos, entre menos,
esto me va a dar un número positivo. ¿Ok? Si tenemos signos contrarios, o sea, signos diferentes, por ejemplo, menos que multiplica o más que multiplica a menos, esto me va a dar como resultado un número negativo. Si es en la división va a ser exactamente lo mismo. No importa el orden, ¿no? Porque ya lo vimos en las propiedades. No importa si el menos está arriba, si el menos está abajo o diferente. No, no importa si está primero, si está después, no importa. Pero esta ley de signos, pues se puede decir que es lo más básico. Simplemente con recordar que la división o multiplicación de, de dos números que tengan el mismo signo siempre va a ser positivo. Y si es un número negativo de la multiplicación o la división, sus signos son diferentes. Bueno, ya se me acabó el espacio, hasta me pasé. Este lo voy a borrar. Bueno, ahora vamos a ver. Eso sería de las propiedades de las operaciones, creo que sería todo. Si no necesitamos, como tal, no necesitamos ejemplos, porque eso lo vamos a estar viendo. No es como si en cada vez que nosotros tengamos que, a menos que se lo hagan como examen, ¿no? Pero a menos de que ustedes les digan, o más bien no les van a estar pidiendo, oye, yo quiero que me digas de dónde salió esto. No, a lo mejor lo que te van a poner es la operación, o sea, dice, resuélveme este sistema de ecuaciones. Y te van a pedir, y ya no te van a pedir que estés escribiendo paso por paso para llegar al valor, ¿no? Y tú ya debes de tener preciso, conciso las propiedades y a la hora que tú estés haciendo las cosas, pues no hacer algo que no puedas, no pasar, en lugar de que se pase multiplicando, pase dividiendo o una cosa que no sea verdad, ¿no? Entonces sí tengan cuidado, los vamos a estar repasando conforme me estén haciendo problemas de todo. Nada más que a lo mejor queda. Nada más, yo lo que hago es clasificarla. Ya estamos, ya tenemos un ejemplo con los. Voy a poner aquí, recta numérica. Unos ya me estaban comentando que ustedes ya la vieron. Yo lo único que hago cuando yo escribo esta recta es ponerla, pero con respecto a conjuntos, solamente la clasifico, no hago otra cosa. Yo, por ejemplo, voy a poner de aquí al -3. Aquí voy a poner el -3. -2, -1, 0, 1, 2, 3. Vamos a dejarla ahí en el 10.
Nosotros en esta recta, con algunos de los conjuntos, algunos de los números que hay, ¿cuáles serían los números naturales? Los números naturales los tendríamos del 1 en adelante. Recuerdan que los números naturales habíamos dicho que son todos los números positivos. Entonces a ponerle aquí en números naturales. Espero y se le entienda mi letra. De este color. ¿Cuáles serían los números enteros positivos? Es exactamente lo mismo de aquí, de aquí, aquí. Estos serían números enteros positivos. Si se dan cuenta que tanto los números naturales es lo mismo que números enteros positivos. ¿Cuáles serían los números enteros? Los números enteros permanecerían de aquí hasta acá. Serían todos los números, ¿no? Los números enteros negativos de aquí a acá. Números enteros negativos. Números racionales. Por ejemplo, de verde. Yo voy a colocar aquí, y me voy a colocar, no sé, por aquí. Aquí y aquí. Y aquí le voy a poner un tercio. Un tercio. Estos serían números racionales. ¿Cuál me falta? Los números irracionales con amarillo. Los números racionales que yo les había dicho, por ejemplo, pi, aquí lo voy a colocar. Tanto pi positivo como puede ser también pi negativo. ¿Qué otro? La raíz de 2 que es como 1 punto y cachito, ¿no? Lo voy a poner aquí. Ah, aquí. Que aquí sería la raíz de 2 y la raíz de 2.
Entonces a los amarillos le voy a llamar números irracionales. Entonces yo así acomodo a la recta numérica. Ya vimos el conjunto de todos estos números. Ya vimos la explicación de dónde salen algunos. Así es como podrías clasificar tú en una recta numérica a esta relación de orden de estos números. Nosotros también podemos escribir con un diagrama, podemos representar a estos conjuntos, el cual ya nada más es decir dónde pertenece dentro de uno del otro. Es para visualizar un poquito claro o un poquito más claro los... A ver, ponerlo como por aquí. No, entonces, miren, yo con un diagrama puedo decir que aquí voy a ponerlo con rojo. No, ponerlo así. Esto va a ser números o van a ser todos los reales. Reales. Los cuales los colocamos con una R. En esta parte de aquí yo voy a decir que son los números. Voy a ponerlo de este color mismo. Y le voy a poner los irracionales. Y lo colocábamos con I. En esta parte del verde, es un verde del fuerte, yo le voy a poner los racionales. Y lo cual lo poníamos con una Q. El moradito va a ser los enteros. Y lo colocábamos con una Z. Amarillos eran los números naturales. Que los colocábamos con una N, ¿no? Esto es un diagrama de Venn. Eh, es un diagrama un poco más descriptivo con círculos. Pero sí ayuda a visualizar dentro de dónde pertenece cada uno de los conjuntos. Habíamos dicho naturales puros positivos, enteros positivos, negativos y el cero. Por eso el naturales pertenece al de los enteros. Pero el de los enteros y de los naturales, o sea, son todos los números, están dentro de los racionales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos formar a estos números enteros con divisiones. Por ejemplo, el 4 puede ser formado, no sé, de 8 entre 2 y nos da un valor de 4. Entonces por eso que está dentro de esto. Y los que no son racionales están en un conjunto aparte. Y la unión, que es la suma de ambos de estos dos conjuntos de los racionales más los irracionales, nos dan a los reales y están contenidos dentro de este círculo. Eso es a lo que nosotros estamos expresando aquí en la recta numérica, de la recta de números reales. ¿Esto ya lo vieron ustedes en sus clases? Sí, no, ya me habían comentado con que los estaban viendo.
En mi caso apenas lo estábamos viendo. ¿Así? Sí. Ok, Yo ya los había visto. excelente. Igual yo, pues sí les ayudo yo, estamos refrescando y lo que ustedes quieran, pero pues por eso también yo vi teoría de conjuntos, ¿no? Para que también ustedes vean de dónde. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de esto, nosotros podemos concluir entonces que todo número natural es subconjunto propio de los números enteros, es un subconjunto de. Habíamos dicho que un subconjunto, cuando nosotros lo expresábamos, que decíamos que n es un subconjunto y lo pusimos así, de z, que z son los enteros. Este subconjunto quería decir que forma parte, es una parte de, que pertenece a, es un subconjunto, ¿no? De los enteros. Y que todo número de los enteros es un subconjunto propio de los números racionales. Y que todo número racional es un subconjunto propio de los números reales. Y entonces también podemos decir que también lo establecimos que un subconjunto de los reales es otro número real. O sea, un conjunto es subconjunto de sí mismo. Unos pertenecen a otros. ¿Ok? Entonces, le sirve esta teoría de conjuntos para ver de dónde vienen esa teoría, bueno, es de dónde vienen acomodado en la recta numérica. Permítame un momento. ¿Qué pasa, jefe? Pues iba a ir, pero ahorita yo a las 3. Sí, 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 dígamelo. Sí, órale.
No sé si tenga apagado su micro. No se le escucha. Ah, discúlpeme, pensé que ya estaba, que sí estaba hablando. Siempre me pasa así cuando me muteo y después se me olvida desmutearme. ¿Alguien escucha? Sí, 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 discúlpeme, discúlpeme. Fue mi error, fue mi error. En esta parte de aquí, nosotros tenemos que el conjunto irracional con los racionales, ya vimos que todos tenemos un conjunto de números reales. Esos números de conjuntos reales tienen subconjuntos. Conjunto, subconjunto racional, subconjunto irracional, entero, natural. Ya los vimos. Entonces ahora, si nosotros hacemos la intersección, y por eso yo me regresé en esta parte de acá, cuando nosotros tenemos intersección, tenemos que recordar que la intersección solamente es en donde están iguales dos conjuntos y los valores están iguales, deben ser iguales. X, o sea, el elemento debe pertenecer tanto en un conjunto como en el otro, entonces debe estar en ambos conjuntos. Por eso es solamente esta parte de aquí. Si yo lo quiero ver en el conjunto de esta intersección de los racionales con los irracionales, esta pequeña parte de aquí, que es lo que vimos, conjuntos racionales, conjunto de los irracionales, racionales, esta intersección, vamos a llamarlo conjunto nulo. Ahorita lo recordé, esto era para que lo hubiera visto yo en teoría de conjuntos, pero sirve que se lo doy ahorita aquí. Este conjunto nulo. eh, Se le llama conjunto nulo porque se nulan entre ellos, o sea, es cuando nosotros teníamos en las propiedades, se recuerdan que teníamos el inverso aditivo o la ley de cancelación. ¿Ok? Y así se le va a llamar a este conjunto. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguno. Bueno, creo que sería todo por el día de hoy. Nada más les voy a dejar, a ver si pueden ustedes, me gustaría que me dieran ejemplos. Ustedes ya copiaron o si pudieron copiar esta parte de aquí. Esta parte donde yo estaba explicando de dónde viene y de dónde viene la formulita y así, ¿no? Me gustaría que ustedes me dieran algunos ejemplos. Traten de ustedes de explicarme, así con las propiedades, de dónde sale A sobre D más B sobre D. Quiero que me den el resultado y traten de dármelo con la explicación de dónde viene, no de forma directa con la fórmula. Si es que pueden. Y verifíquenlo con la fórmula, ¿no? Esta sería una. Ahora quiero que ustedes me demuestren también cómo de A más C sobre B más C no es igual que A sobre B. Esto, ustedes quiero que me demuestren, que me digan, oye, no es cierto, A sobre B no es lo mismo que A más C sobre B más C. Esto de aquí es encontrar el valor, esto de aquí es demostrar. El primero, yo voy a hacer el primero. El primero sería A, D, B, entre
D sobre B. Ah, a ver, espérame, se me cortó. ¿Cómo lo pusiste? AD AD, arriba ajá. y abajo es DB, DB. DB, ajá. Ese es el resultado que tú dices que es. AD sobre DB. ¿Sí lo escribí bien? Sí. Ok. Eh, esta parte de aquí, esta va a ser tu respuesta. Veamos si está correcta. Si nosotros lo hago de forma directa para que lo veamos un poquito más rápido, ¿no? Esta parte de aquí nosotros tenemos un denominador igual, D y D. Si nosotros tenemos un denominador igual, como ya lo habíamos visto anteriormente, es 4 sobre 2 más 6 sobre 2, por ejemplo. Entonces nosotros podemos decir que aquí tenemos 4 medios y aquí tenemos 6 medios. Entonces si yo tengo 4 y luego tengo otros 2, voy a tener 10 medios. El denominador se queda exactamente igual. Entonces en este caso yo tengo D que multiplica, bueno, que tengo D de un lado y D del otro. Entonces yo puedo escribir solamente D. Y arriba va a tener A y B. En esta parte de aquí nos dio 4 más 6 son 10. Entonces aquí voy a tener, no tengo valores, lo voy a dejar implícito. Sería A más B. A más B. Esta sería la forma ya como planteando algo que tú ya conoces. Y este sería el resultado. Aquí nada más te sobró a lo mejor esta B. Esta B no va. La B va en la parte de arriba y arriba no va, no lleva D. Si no, tú lo quieres poner o explicar con las propiedades que nosotros acabamos de ver. Lo que nosotros debemos hacer es sacar un factor común. Es con la ley distributiva. Este D y esta D la voy a poner arriba como D a la menos 1 a la inversa, que sería A D a la menos 1 más B D a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Este es, aquí tenemos un 1 positivo, positivo. Yo lo quiero pasar en inversa, va a tener que pasar con negativo. ¿Ok? Entonces, ahora si yo tengo esto de aquí, esto es como si yo tuviera con la ley, con la propiedad distributiva x, y, x, bueno, voy a ponerlo hasta así, y, x y más z, x. Entonces habíamos dicho que esto es lo mismo que si nosotros aquí sacamos lo que tienen en común. Se escucha más trivial, bueno, o lo van a escuchar más seguido cuando ustedes digan, sácale factor común. Eso es una factorización. Entonces no quería mencionarlo porque eso son cosas de factorización, un tema un poco más adelante que vamos a ver. Ahorita se le llama propiedad distributiva. Esta propiedad distributiva dice, es lo mismo que si tú escribes y y más z que va a multiplicar a x, o sea, vas a multiplicar a cada uno y te va a dar este valor, va a ser exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, si yo aquí yo estoy notando que tienen similar, tienen a la d menos 1, acá también tiene d menos 1, entonces yo lo voy a sacar aquí, aquí yo tengo a x, aquí sacamos a la x como un factor común. Es con la propiedad distributiva. Todo viene a partir de la propiedad distributiva. Entonces yo aquí voy a colocar a más b que va a multiplicar a d a la menos 1. Entonces esta multiplicación, ya si hago este uno primero y después hago este, me va a dar lo de acá. Entonces ahora ya, así saqué con la ley distributiva, con la propiedad distributiva. Esto
va a ser lo mismo que poner A más B que multiplica a 1 sobre D. ¿Estamos de acuerdo? A otra ley que nosotros también ya vimos de las propiedades de las operaciones de multiplicación es de que en una fracción se van a hacer numeradores con numeradores y denominadores con denominadores se multiplican de forma directa. Esto es lo mismo que cuando decíamos que teníamos, por ejemplo, 4 que multiplica a un medio. Para que nosotros tengamos este 4 en fracción, nosotros solamente colocamos 4 sobre 1, ¿no? Y entonces ahora sí la multiplicación es directa, vamos a decir que esto es 4 por 1, 4, y 1 por 2, 2. Y esto va a ser igual a un 2, ¿no? Que es mucho que lo mismo que multiplicarlo por 0.5 y es la mitad. Eso, todo eso ya lo explicamos, ¿no? Entonces esta parte de aquí, yo voy a decir que a más b lo voy a dividir todo esto entre 1. Entonces ahora sí ya tengo una fracción, multiplicación de fracciones, y voy a decir que 1 que multiplica a más b me va a dar a más b. Y abajo me va a quedar 1 que multiplica a d y entonces nos me queda d. Entonces de esto nosotros llegamos a esto, a esta parte de aquí. Les digo, yo al inicio lo saqué pues de forma más directa, empleándola con algo que nosotros ya sabíamos, pero esos son tips pequeñitos para que ustedes puedan contestarlo rápido, pero en sí viene de esto, de aplicar las propiedades de las operaciones. Y ese es el chiste de este tema, de que ustedes aprendan de dónde viene y tengan conciso de qué es lo que pueden hacer. Y les digo porque ahorita estamos viéndolo con fracciones sencillas. Cuando se compliquen las operaciones matemáticas, va a ser necesario que a lo mejor nosotros de tener esto de aquí, ¿a poco no si se, o sea, y luego se ve, esta parte de aquí, esto, voy a ponerle otro color, esto, está escrito de una manera más compleja que esto. Las dos son cosas muy sencillas, ¿no? Pero esta parte, este está escrito como que de manera un poco más simplificada. Entonces, para cuando ustedes tengan una operación grande, no sé, se me ocurre x cuadrada más 7 y raíz sobre x cúbica, más el seno de x sobre 2 que multiplica a x más 1. Entonces, de esta operación, ustedes aplicando las propiedades o los tips ya directos para que lo hagan rápido, tal vez a todo esto, no estoy diciendo que sea, solamente es un ejemplo, de todo esto, a lo mejor solamente nos queda raíz de x más 1 sobre el seno de x. De toda esta operación, toda hard, sale esta, sencilla. Y esta a lo mejor tiene una integral directa, es decir, que es de formulario. Entonces, por eso es importante que estas propiedades pequeñitas, sencillas, pues, les queden bien concisas para problemas que después pueden ser más complicados. Bien, entonces ahora quiero que ustedes, así como yo lo hice aquí, ustedes pueden hacerlo de manera rápida, así como yo lo puse al un inicio, vincularlo con algo que ustedes ya conocen y decirme, así yo lo saqué. Y también intentarlo resolver de esta manera, llegando paso por paso, llegando al resultado, aplicando las propiedades que ya vimos. Háganme este de aquí. Okidoki.
Y con esto damos por finalizado, pues se podría decir que el concepto, bueno, el tema de conceptos generales. Aquí conceptos generales, ya todo esto son los conceptos que ustedes deben de saber sobre aritmética básica. Después, ya con estos conceptos, con estos temas, teoremas, ya podemos empezar a escribir o empezar a establecer expresiones algebraicas, que son los temas que vamos a seguir viendo. Ya aquí es donde viene lo de factorización, producto notable, suma y resta de fracciones algebraicas, multiplicación, división de expresiones algebraicas, simplificación parcial, división de fracciones algebraicas, división sintética, teorema del binomio. Teorema de binomio es interesante, un poco largo pero interesante. ¿De acuerdo, chicos? Nomás se conectaron cuatro personitas. Según yo la había hecho el fin de semana para que tuviéramos más chicos. Bueno, cinco con Sofía que se tuvo que retirar, ¿no? Según yo lo hice para que tuviéramos más gente y salió lo mismo. A lo mejor hasta me salió contraproducente. Voy a checar para, voy a checar para que en todo caso me digan si sí o lo seguimos haciendo de lunes y viernes, como habíamos quedado. Creo que en esas ocasiones se conectaba más gente. Sería todo por el día de hoy. Nos vemos.